¿Por qué se posterga el censo? Porque no le conviene al gobierno realizar el censo, porque el censo va a suponer una redistribución de la representación parlamentaria por un lado y por otro lado supone entrar definitivamente a un pacto fiscal y un pacto fiscal supone también una redistribución de los recursos. Entonces Santa Cruz sería el más beneficiado con un censo por la propia migración, porque se necesita una nueva información actualizada para en función de eso tomar unas determinadas políticas públicas que se llaman. Usted habla de pacto fiscal, perdón, doctor, pacto fiscal 50-50. ¿Es un sueño? Hasta ahora ha sido una aspiración de Santa Cruz, es una propuesta, si mal no recuerdo, del Comité Pro Santa Cruz, 50-50. Recordemos que en este momento el gobierno nacional se lleva el 88% del presupuesto general de la nación y el 12% solamente queda gobernaciones, alcaldía, Solo el universidades. 12%. 12%. 12%. Sí, 12%. Estamos pidiendo o está pidiendo las autoridades a través de la gobernación regionales 50-50. Sí. La idea es que, hemos conquistado una autonomía con mucho esfuerzo, con sangre, con movilizaciones, con cabildo, con un montón de cosas. Pero se ha quedado esa autonomía en una autonomía política en el sentido que solamente nos permiten elegir a las autoridades, pero no ha llegado la autonomía económica, la economía financiera. Es más, lamentablemente el gobierno en los últimos tiempos lo que ha hecho ha sido transferir competencia, pero no transfiere los recursos económicos. Entonces, es muy fácil transferir competencia, tareas, pero no asignar los recursos. Entonces siempre, hasta ahora, el Estado se ha terminado llevando la parte león en términos económicos. Doctor, yo le quiero hacer esta consulta, tomando en cuenta la coyuntura en la que estamos viviendo, en plena crisis argentina, los datos de un censo nos podrían ayudar quizás a evitar una inflación de contagio, entendiendo, ¿no?, que un censo apunta a la redistribución justa de los recursos que genera un país, nuestro país. Sí. A ver, el tema es que el censo es una información muy valiosa, que es una información actualizada muy valiosa para ver cómo estamos, cuántos somos y qué necesitamos y cuáles son los servicios básicos que necesita la población. Y yo diría, el argumento del gobierno es que ha dejado el censo, ha postergado el censo, además para el 2024, ¿por qué no lo hacen en el 2023? 2024 ya empieza una campaña electoral. Pero sobre todo se ha alegado el tema de la pandemia, cuando por la pandemia, como consecuencia de la pandemia, es mucho más urgente plantear la realización del censo para saber exactamente cómo estamos después de la pandemia, porque lo que se necesitan son esos datos muy concretos, datos duros, para en función de eso tomar decisiones que se deben tomar para evitar una serie de situaciones que hasta ahora se han venido dando. Un tema concreto, deciré, el pacto fiscal se viene postergando desde 2010. En la ley de autonomía del 2010, en la propia ley se disponía que se haga el pacto fiscal después de 6 meses, en fin, no se ha hecho nada. O sea, el gobierno nos sigue distrayendo, nos sigue mintiendo con el pacto fiscal. Hasta ahora no hay pacto fiscal. ¿Por qué se posterga el censo? Porque no le interesa el pacto fiscal. ¿Por qué no le interesa el pacto fiscal? Porque el gobierno quiere mantener llevándose la parte león. Doctor, y en el escenario político, las elecciones nacionales son el 2025. Si se hace el censo del 2024, ¿qué pasa con esa El problema es que no es el mejor momento de hacer un censo bien hecho, serio, con información muy dura, muy concreta, porque claro, ya viene un ambiente electoral, porque ojo, con el censo se va a saber cuál es la densidad demográfica de cada región y en función de eso va a haber que hacer un replanteo en la distribución de la representación política, me explico. Santa Cruz, si tiene mayor población que la de La Paz, por ejemplo, supondría que Santa Cruz tiene que aumentar su representación y posiblemente La Paz disminuir. Entonces, ese tipo de cosas, mover ese rompecabezas es lo difícil y si eso se lo va a hacer en víspera de un año electoral, con mayor razón. Entonces, lo ideal hubiera sido hacerlo ahora. Hay recursos, hay un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, 100.000 millones de dólares, si mal no recuerdo, y un poco más del fondo del Fonplata, de modo que recursos hay. ¿Qué es lo que no ha habido? Voluntad política. Voluntad política. Plata hay. Los recursos están ahí, la capacidad de la gente, la universidad y las universidades entiendo que están en disposición de poder poner sus estudiantes para hacer el trabajo, digamos, de campo, todas esas cosas, la cartografía. ¿Qué es lo que no ha habido? Voluntad política. ¿Por qué? Porque no le conviene al gobierno. Doctor, ¿y es un caso cerrado, es un tema cerrado ya? Yo diría que no, no hay nada cerrado, digamos, va a depender mucho de la propia presión que ejerza en este caso la región y particularmente Santa Cruz, que en todo caso es la región mucho más afectada con la postergación del censo.